Estamos contando ahí a 3 velocidades en el proceso de desescalada. Cualquier novedad. Galicia se prepara para entrar en la nueva normalidad mientras homenajea hoy a las víctimas de la pandemia. Y en el resto del país, 2 de cada 3 españoles pasarán a fase 3, pero pendientes de rebrotes como el de Basurto. El hospital de Basurto, en Vizcaya, reabre hoy el área de partos de maternidad después de tenerlo que cerrar por un positivo de coronavirus en una paciente. Esto se suma al contagio en otro pabellón del mismo complejo hospitalario. Sí, hay 5 nuevos positivos en este hospital de Basurto. De momento el brote eleva a 37 los contagiados. La mitad de los trabajadores ya se han hecho las pruebas PCR y seguirán así durante todo el fin de semana. El gobierno vasco asegura que el sistema de vigilancia funciona y que las medidas que se toman son rápidas y eficaces. Se ha reabierto la unidad de partos que se había cerrado por una paciente que había dado positivo. Ahora los PCRs al resto de pacientes y visitas han dado negativos. En el hospital Alavés de Txagorritxu el brote está controlado y no hay nuevos afectados. Los 31 casos del brote de la Garrocha en Girona presentan síntomas leves o son asintomáticos y evolucionan favorablemente según cuentan desde Salud y están aislados en sus casas. Desde la empresa donde trabajan 20 de esos 31 afectados se han hecho pruebas a los trabajadores que han estado en contacto con esos casos y se descartan nuevos afectados en el entorno laboral. Salud asegura que este brote está controlado, eso sí, hacen un llamamiento para no bajar la guardia. Gracias, compañeras. Y precisamente hoy miles de médicos se han concentrado en toda España, en las sedes de los gobiernos regionales, para pedir más derechos. Y la sanidad pública dicen que la sociedad merece. Con batas y fonendos han pedido que se termine con la precariedad laboral que sufren, la falta de recursos y personal, y que se les escuche cuando se planifique la atención sanitaria. Afirman que la sanidad está en coma y que ha llegado al borde del abismo durante esta pandemia. Protestan por la indefensión y la desatención que han vivido todos los profesionales sanitarios durante esta crisis y han recordado con un minuto de silencio a los casi 100 sanitarios fallecidos. Esta crisis que hemos vivido es un reflejo de cómo nuestras malas condiciones repercuten de manera aguda en la salud de los ciudadanos. Y de nuevo, imágenes de botellones en las calles. Decenas de personas se reunieron ayer a última hora de la tarde en el Parque de la Ciutadella en Barcelona. En muchos casos no se han respetado las distancias ni el uso de las mascarillas. Es un ejemplo más de que muchos se están relajando en esto de cumplir las normas de seguridad. Ayer también hubo aglomeraciones en algunas playas de Barcelona donde no están permitidas las reuniones de más de 15 personas porque siguen en fase 2. Barcelona se han vuelto a llenar en las últimas horas de bañistas. Algunos de ellos incumplen las normas y no respetan las distancias de seguridad. Ayer por la tarde se rozó el límite de ocupación en algunas de ellas. Para prevenir esta alta ocupación, el Ayuntamiento ha habilitado una web donde los bañistas deben mirar cómo están de llenas estas playas. Si se llega al 100% no se podrá entrar. Concentraciones también en los parques como el de la Ciutadella, donde ayer por la tarde se juntó un gran número de gente que no respetaba tampoco la distancia de seguridad. La Guardia Urbana... Aquí en Salou, en la Costa Dorada, se nota la ausencia de jubilados del Inserso y de turistas europeos, sobre todo franceses, ingleses y alemanes. Dado que aún faltan algunos días para que se puedan realizar desplazamientos entre provincias y para la apertura de fronteras, Salou ha optado por alejarse del turismo masivo. Ahora encontramos a visitantes de proximidad que buscan un destino tranquilo y saludable. Con el final del estado de alarma, se esperan turistas sobre todo del área de Barcelona, pero también de otras comunidades como Aragón, Valencia y Madrid. Ahora mismo en las playas de Salou se están instalando 22 cámaras sensores para una aplicación que informará sobre el grado de ocupación de las playas. Sombra que siempre más Es la música de Luz Casal y de Carlos Núñez en el homenaje que le ha rendido hoy Galicia a los fallecidos en la comunidad por la pandemia de COVID-19. Una placa en su recuerdo y 619 rosas blancas por cada una de las víctimas han presidido este acto. La primera comunidad que abandonará el estado de alarma este lunes estrena la llamada nueva normalidad y la Xunta ha marcado algunas normas para esta etapa. Por ejemplo, se amplían los aforos en los locales al 75%, se van a permitir eventos deportivos con público y a partir del 1 de julio volverán
las verbenas populares, eso sí, siempre con las medidas de prevención que se seguirán aplicando en toda España. María, esto es mascarilla y distancia entre personas. Así es que el mensaje claro que quieren lanzar las autoridades es que aunque nuestra comunidad avanza y avanza positivamente, es importante saber que se sigue manteniendo esa obligatoriedad de mantener las medidas de higiene y limpieza, esa distancia social de 1,5 metros y sobre todo un mensaje claro que es evitar las aglomeraciones. El Diario Oficial de Galicia ha publicado esas restricciones que se empezarán a suavizar a partir del lunes. Por ejemplo, se amplía sobre todo el aforo en espacios como centros comerciales, hoteles, restaurantes, bares, que pasa del 50% al 75%. Bueno, a partir de este lunes, 2 de cada 3 españoles estarán en fase 3. Hoy el BOE publica algunas modificaciones para esta fase. Se permite la entrada de buques o embarcaciones de recreo extranjeras que no tuvieran su puerto permanente en España, aunque eso sí, siguen prohibidos los cruceros. Hay cambios también en el transporte entre la península y Ceuta. Los reyes de España y el presidente de Portugal reabrirán oficialmente la frontera entre ambos países el 1 de julio, según fuentes de la presidencia lusa. Sería en un acto en un punto fronterizo entre la localidad de Calla y la provincia de Badajoz, al que también asistirían el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, António Costa. Es una nueva jornada de movilización, no solo en París, sino en otras ciudades de Francia, contra el racismo y la violencia policial, y con un enorme despliegue, como estamos viendo, de agentes en las principales calles de la ciudad. Detrás de este enorme cajón se encuentra la estatua de Winston Churchill, quien fuera primer ministro durante la guerra contra la Alemania nazi, quien a muy pocos metros de aquí, en el Parlamento de Westminster, llegó a decir aquella famosa frase de nunca nos rendiremos. Pues ahora el alcalde de Londres, para evitar que en su pedestal vuelvan a pintar que fue un racista o cualquier otro acto vandálico, se ha decidido proteger esta y otras estatuas. El primer ministro Boris Johnson y otros miembros del Partido Conservador han calificado la medida de vergonzosa. Muchos acusan al alcalde laborista de rendirse ante los violentos, pero lo cierto es que tras las protestas del fin de semana pasado y las que se esperan en las próximas horas, Sadiq Khan ha preferido recurrir a la protección de las estatuas y ha hecho un llamamiento a la gente para que no secunde estas manifestaciones por su carácter violento. Si no hay justicia, no habrá paz. Los gritos contra el racismo y contra la violencia policial continúan pues en Estados Unidos, 20 días después de la muerte de Floyd, asfixiado, como saben, por la policía. Algunas protestas, como en Seattle, se realizan en silencio. Con las protestas, Sara, parece que se haya olvidado la pandemia, pero lo cierto es que hay un repunte de contagios y muertes en más de 20 estados y muchos de ellos ya habían empezado a reabrir. Sí, por ejemplo, Texas y Florida, que fueron algunos de los estados que primeros reabrieron esta semana, han registrado su récord de nuevos casos. También aumentan en California o en Arizona, en una docena crecen las hospitalizaciones y hasta el punto que Oregón y Utah han decidido de momento parar la desescalada. El mayor experto de referencia en el país en esta pandemia está desaconsejando las aglomeraciones, tanto en las protestas como mítines, como el que va a retomar la semana que viene su primer acto de campaña del presidente. Está previsto para la semana que viene, como digo, es el primero en 3 meses, pero lo ha retrasado. Aquí en Pekín, preocupación por un nuevo rebrote de coronavirus ubicado en este barrio de Fentai en el que nos encontramos, donde hay al menos medio centenar de positivos después de haber hecho los primeros test a vendedores y clientes del principal mercado de mayoristas de productos agrícolas para toda la ciudad. Está detrás de esa puerta y, por cierto, ya es un espacio que está cerrado por el momento porque lo están analizando e inspeccionando. Hacía casi 2 meses que no había contagios locales. Las autoridades sanitarias han anunciado que van a testear a unas 10.000 personas que han estado aquí, controles estrictos en almacenes de carne congelada, restaurantes que ya habían reabierto, comedores de escuelas y hogares de ancianos. Y el nuevo repunte es la causa también de que el próximo lunes no se reabran las escuelas como estaba previsto para la vuelta al colegio de los niños de los primeros cursos de primaria en Pekín. El Real Madrid afronta en poco más de 24 horas su partido más extraño. Raro porque llega 3 meses después del último, pero también porque será en silencio. No me gusta jugar sin público. Eso es lo que pienso yo dentro, de verdad. Del calendario y jugar siempre después del Barça. Nada de excusas. Como tampoco por la falta de tiempo de preparación suficiente para el técnico francés, que aprueba también los 5 cambios porque dice sí que puede costar terminar los partidos. Y hay 11 finales a la caza del Barça.
La expedición del Barça ha llegado al hotel de concentración en Mallorca en 3 autocares. En el primero los técnicos, en el segundo los directivos y en el tercero los jugadores. Todos con mascarilla y guantes y rodeados de estrictas medidas de seguridad. Para proteger el liderato, Setién confía en la motivación de sus pupilos y sobre todo en el talento de Leo Messi. Nosotros tenemos al mejor jugador del mundo y que esto puede ser siempre un peso que incline la balanza a nuestro favor.